¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast favorito. Ya no voy a decir otro nombre que no sea, ¿verdad? Negocios, ¿cómo están? Jorge, un placer tenerte de vuelta, perdón por interrumpirte. A todo dar. ¿Qué hay que hacer el día de hoy o qué onda? ¿Qué se hace o qué se hace? Dicen para mi pueblo, güey. Se antoja una carnita asada, gente. Si nos están viendo por ahí, pues les invito a que tengan una carne asada esta semana. Aunque sea una chiquita, aunque sea nada más unos cortecitos o algo leve, tranquilón. Algo bien o algo vierno, dirían la chaviza de hoy en día. La chaviza de hoy en día, ¿no es un pleonasmo eso? No, la ¿verdad? Chaviza de hoy en día, no. Técnicamente la chaviza siempre va a ser chaviza. O siempre va a haber chaviza. En el tiempo. Es que depende de quién lo diga. Porque si lo dice, por ejemplo, una persona mayor de edad, la chaviza para ellos son personas cincuentones, cuarentones. Pero si lo dice alguien cuarentón, pues alguien de 20. Entonces te digo, depende de quién lo diga. Depende de la edad. Pero bueno, Jorge, qué placer tenerte aquí de vuelta en el podcast. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha sido? ¿Cuántos alumnos llevas reprobados ya, güey? Afortunadamente, ninguno. Se reprueban solos. No, porque aún no evalúo. No, porque aún no evalúo nada, pero no, tampoco yo soy... Como ya te dije, no soy tanto de reprobar. Eso de que se reprueban solo, no, tampoco. O sea, no es la idea. La idea es acompañar, guiar, y cuando definitivamente se niegan, pues está ese factor que puede pasar, pero no es lo deseable. Al menos no desde mi punto de vista. Por supuesto. Y sí te entiendo el punto de... Créeme, güey, y yo sé que a lo mejor puedes estar en desacuerdo conmigo, pero para mí no creo ni siquiera que se debería evaluar, güey. Aunque creo que en un nivel más profesional tal vez, pero como aprendizaje, al menos en el aprendizaje secundaria, primaria, siento que las calificaciones no es una herramienta. A falta de que algún pedagogo me corrija, siento que no es un modelo, o el modelo de educación al menos que tenemos aquí en México, siento que no es uno tan adecuado para propiciar realmente el conocimiento. O sea, propicia la memorización, propicia que pasen o que premiar a los que memorizan más un concepto y no tanto a los que entienden realmente, válgame la redundancia, un concepto tal cual. O sea, premia más al memorizar y no tanto al comprender y entender completamente. Yo no estoy en desacuerdo en evaluar, pero estoy de acuerdo con lo que dices de la memorización. A lo mejor lo que hacemos mal es evaluar los criterios equivocados, y tal vez se requiere modificar la escala de criterios, ¿no? Como evaluar más como el aprendizaje real, como evaluar el conocimiento práctico, ese tipo de cosas que por lo menos yo sí le doy prioridad, ¿no? Como una métrica en mi trabajo. ¿No has escuchado, o no sé si ya te he tocado escuchar o ver de esta teoría de las inteligencias múltiples? Que sí. O sea, una de las frases principales o de las primeras imágenes que vi respecto a esta teoría era que no se le puede evaluar a un pez y a un chango por la habilidad de trepar un árbol. O sea, si no, el pez va a pensar que es un fracasado toda su vida, cuando pues simplemente pues no es a lo que se puede evaluar. Pero creo que también por ahí va la cuestión de que no hay tanto recurso para que existan evaluaciones individuales o al menos de algún tipo de inteligencia. O sea, si normalmente no conocemos esos tipos de inteligencia, mucho menos se aplican las herramientas para entenderlas. Yo creo que eso se puede solventar en los exámenes de ingreso. Sí. O sea, por ejemplo, bueno, de hecho, más que los ingresos, en las pruebas vocacionales, cuando se supone que buscas orientación, es para que en lo que estés realmente es lo que te agrade, y en teoría, pues digamos, estés en un segmento de personas que comparten o tienen afinidades contigo, por lo cual un método de enseñanza particular pudiera ser prudente. Pero ahorita, como no filtramos nada, y en muchas ocasiones a veces hasta
se obliga a la gente a estudiar. A lo mejor por eso creo que puede ser pues ese problema que tú mencionas. Y creo que, no sé también si ya lo pasamos al área de negocios, lo importante que debe de ser que los gerentes conozcan tanto las habilidades de sus colaboradores y al mismo tiempo conozcan qué son los tipos de habilidades, ¿no? O sea, tener estas características o al menos esta lista de habilidades para poder llevar en primera instancia la comunicación, toda esta dinámica con los empleados o al menos los colaboradores. Creo que también podemos ir relacionando un poquito con el tema que queremos hablar el día de hoy. Que los gerentes, o al menos lo que queremos dejar un poquito para ustedes en el episodio de hoy, pues es qué tipo de habilidades, qué set de habilidades deben de tener los gerentes hoy en día. Vamos a llamarle, o a falta de otro nombre más entretenido, vamos a llamarle el manual del gerente moderno. ¿Qué te parece el nombre? Me parece bien. Yo complementaría que el conocer, por ejemplo, este tipo de habilidades que nos conduzca más a dejar solamente las de tipo técnico. Digo, no me quiero anticipar hasta que las mencionemos, porque siempre nos enfocamos al trabajo, y no nos damos cuenta que hay otro tipo de habilidades que son importantes que en ocasiones pueden fracasar el negocio. Y ahí entran ciertas cuestiones que tienen que ver con la socialización y otras pues con la cognición. Pero bueno, vamos a entrar al tema, porfa. Liso y llano, dirían. Hay un premio, ¿no?, para una universidad en la que ambos tenemos la fortuna de trabajar. Me acuerdo que un reconocimiento era liso y llano. Una certificación o una evaluación que era, creo que así le decían. Pero bueno, la primera parte o lo que estamos tratando de compartir el día de hoy, pues es básicamente como que lo dije hace rato, el set de habilidades, que son las habilidades gerenciales. Yo me acuerdo que eso es una materia, ¿no?, en la universidad. ¿Te acuerdas de haberla llevado? Sí, más que una materia, bueno, yo lo he visto como una temática, pero una temática importante en tipos materias como alta dirección. Alta dirección, güey, me estaba confundiendo con esa. Esa era la que yo me acuerdo de haber llevado. O si llevan alguna materia de liderazgo o algo así, este suele ser un tema importante porque te mencionan qué tipo de destrezas debes de tener, y no solamente físicas, sino también en tu día a día, ¿verdad? Como para sacar el máximo potencial, no solamente de tuyo, sino de otros. Y ahí es la importancia de conocerlas. Y es que también, creo que también es muy importante entender que esta sed o este combo, si quieres, de habilidades de hard skills y soft skills, digo, nada más para dar un poquito de contexto. Recordemos que las hard skills son todas esas habilidades que, pues bueno, podemos medir con números, con sí o no. O sea, sabes que yo sé utilizar este programa o sé utilizar esta herramienta, es hacer un hard skills. Y las soft skills pues serían ese tipo de características como comunicación, como liderazgo, como motivación. Digo, me fui a la parte alta o la última parte del proceso administrativo, pero básicamente tener este combo de habilidades es como un software operativo en el cual pues es dependiendo qué tan afinadas estén una y otra, es qué tan bien te vas a llevar dentro de tu empresa junto con y no nada más tu empresa también, sino también en tu carrera personal y laboral. Esa parte te mueve o puede ser una de las importancias que le podemos dar a entender ese tipo de habilidades gerenciales, porque las que vamos a hablar existen hard skills y existen soft skills. Y como comentabas hace un momento, que no puedo estar más de acuerdo hoy contigo. Me encantaría estar en desacuerdo, pero pues no me da esta... no puedes. Esta mente no me da para estar en desacuerdo. Aunque quieras, no puedes. Pero sí, o sea... Yo puedo traer el libro en la mano, así que no puedes. Que sí, o sea, no es solamente saber hacer las cosas. No es solamente... Y fíjate que escuché, y voy a citar a un doctor que me gusta mucho el trabajo. No, a lo mejor es colaborador tuyo, supongo que ese es NIO, a lo mejor no sé si está aquí en México, el doctor Alejandro Ruelas, que dice que... Es más, te lo dejo de pregunta antes de comenzar, güey.
Él dice o tiene la teoría de que si quieres quebrar una empresa, pon de CEO o de director general o sube o promociona al CEO, al director de finanzas o al director operativo. ¿Qué opinas de esta frase, güey? ¿Para quebrar la empresa? Si quieres quebrar la empresa, sube de CEO o promociona o llena el puesto, la vacante de CEO con el director de finanzas o con el director operativo. Así la empresa va a tronar porque va a tronar. ¿Qué opinas? Yo no creo tan extremo el caso. Con el de finanzas a lo mejor no es que la truene, pero creo que en el tema del dinero se enfrascan mucho en que todo cuadre. Sin demeritar ninguna carrera, por supuesto. No, Raspe, no tengas miedo, güey. Preferible que tengas otro enemigo más de toda tu lista de enemigos, güey. No tengo enemigos. Es como diría un antiguo presidente, tengo opositores. Pero... No tengo enemigos, gracias a Dios. Pero el operativo igual y sí la arma, porque normalmente quien se mete en el giro, ¿verdad? Quien le sabe a lo que es el negocio, pues yo creo que sí la puede armar. Yo más bien diría es que la persona que esté en el cargo cuente no únicamente con un tema técnico, sino con otro tipo de condiciones o habilidades que van más allá de lo técnico. Y tú dices, por ejemplo, las habilidades duras y blandas, yo lo digo en español, ¿verdad? pero la clasificación, y valga la ñoñada que me aventaré, clásica de la teoría. La negociada del día de hoy, güey. La negociada del día de hoy son las habilidades gerenciales, las subdividen en humanas, conceptuales y técnicas. Y aquí es donde podemos profundizar también, digo. Por ejemplo, las humanas, lo mencionan los libros y los autores, que son estas destrezas para socializar, para llevarte bien con la gente, para saber hablarle a las personas, interrelacionarte, etcétera, ¿verdad? Las habilidades conceptuales que tienen que ver más con la inteligencia como la conocemos, ¿no? La inteligencia pues mental. Bueno, se asocia mucho a la cognición, a la resolución de problemas, a la propuesta de alternativas, la toma de decisiones, que literalmente implican un razonamiento lógico. Y las habilidades técnicas, que son, creo yo, en respuesta a tu pregunta, las que se concentrarían tanto el operativo como en el financiero, son las habilidades en tu tema, en tu área de especialidad. ¿Sí? Que si mover una máquina, que si hacer un cálculo, cosas más del día a día de lo que tú sabes. Pero teóricamente un buen gerente no únicamente debe especializarse en su área, sino debe saberse llevar con la gente, porque al final tienes personal a tu cargo y debes también tomar decisiones, porque te vas a enfrentar a problemas, circunstancias, adversidades. Ya ves que a mí me gusta mucho el tema de resiliencia. Eres un excelente coach, güey. De manera diaria. Prefiero que me diga... Yo soy consultor. Dime, méntame la madre mejor. No, yo... Sin filtros, güey. No. Yo no soy coach. Yo lo diría. Yo sí me baño. Pero yo soy consultor. Sí, eso es a lo que me dedico y eso es pues, prácticamente lo que trato de pregonar. Te voy a hablar de Pedro, güey. ¿Quieres hablar de Pedro? Vamos a hablar de Pedro el día de hoy. A ver. Pedro era un vendedor buenísimo, güey. Vendedor nato, güey. Una persona que se destacaba, güey, porque, como dicen en una película, le vendía condones hasta las monjas, güey. Imagínate esto. Qué barbaridad. No, perdón, padre, si estaba escuchando esto, es solamente referencias. Y es como dicen los programas de radio, güey, las opiniones son responsabilidad de... Bueno, aquí va a ser al revés. Y pensamiento de este podcast. De este programa. Pedro, güey, solamente para
regresar al punto. Era muy buen vendedor. Buenísimo, güey. O sea, se sabía las técnicas de venta, se sabía todo, güey. Le daba mucha lana a la empresa en la que trabajaba. Pero llega el punto en el que lo promueven por la cuestión de que, pues, oye, pues es el mejor vendedor que tenemos. Lo promueven a director de ventas de la empresa. O sea, se salta un chingo de puestos entre vendedor, coordinador de vendedores, coordinador de sucursales, hasta una dirección de ventas. ¿Por qué? Porque eran tan buenos los resultados que justificaban, y te lo voy a poner entre comillas, justificaban su promoción. ¿Qué pasa? Llega ese puesto y, oh sorpresa para todos, empieza a fallar mucho en las tareas de un director. Empiezan los dueños de la empresa a ver que hay una disminución muy notoria en el rendimiento del área de ventas, el cual él está encargado. ¿Qué pasaba? Que sus habilidades como vendedor no eran sus habilidades como director, que eran habilidades totalmente diferentes, que si bien es cierto, como comentas, requerían ciertos conocimientos técnicos de cómo vender. ¿Por qué? Porque obviamente tenía cargo a gente de ventas, tenía cargo las estrategias, objetivos. No es lo mismo conocer solamente lo técnico a conocer lo humano y lo conceptual. Uh-huh. Perdón, Pedro, se me hace que ya se enojó y que estamos hablando muy mal de él. Ya hasta me estaba ahogando con mi propia saliva. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué podemos agarrar de esto? Es el principio de Peter. Es una teoría, y te la voy a leer un poquito más para no dejarla así, que dice, formulada por Lawrence J. Peter, Pedro para los amigos, postula que en una jerarquía los empleados son promocionados basándose en su desempeño en el puesto actual. O sea, Pedro, en este ejemplo, lo promovieron porque era muy buen vendedor. Pero eso no significa que va a ser un muy buen gerente, un muy buen director. Tampoco es una ley o una constante de que no sirve para ser vendedor, para ser gerente o líder o director, pero solamente para ilustrar el principio de Peter. Te digo una cosa para generar controversia. A ver. Yo creo que el problema no es Pedro. Yo creo que el problema fue quien lo subió de puesto. Y estoy totalmente en acuerdo contigo, carajo. ¿Cómo podemos estar en desacuerdo, güey? Es que los procesos escalafonarios o de ascenso, digamos, deben evaluar diversas condiciones. Es decir, para cada puesto de trabajo debe haber ciertos criterios. O sea, para un vendedor, obviamente, hay ciertas condiciones que se llaman características del buen vendedor, como la escucha activa, el seguimiento, la organización, la imagen y pulcritud, ¿sí? Estos criterios no corresponden propiamente a los de un gerente. Entonces, por eso se evalúan diferentes criterios. A un gerente le vas a evaluar, por ejemplo, el trato a la gente, orientación a resultados, organización también, que sea hábil para resolver problemas, manejo de equipos. Cosa que a lo mejor, por ejemplo, en este caso, Pedro, pues a lo mejor no era hábil, ¿no? En controlar personas cuando él era, pues digamos, su propio personal, ¿verdad? Ajá, o sea, él solo. Tal vez no su propio jefe, pero, o sea, no tenía más responsabilidad más que sus tareas y sus ventas, básicamente. Entonces, yo lo que creo ahí con ese texto de esta persona es que el problema no es tanto de Pedro por ser ascendido, sino del reclutador o de la persona que lo ascendió. ¿No te acuerdas de la frase, güey? ¿Cómo va la frase esta de...? Ahí claramente se ve que la habilidad gerencial... El tema está en el jefe que lo subió. La carencia o la falencia de... Esa, güey. La culpa no es del indio, sino el que lo hizo compadre, güey. Así es fácil, ¿verdad? Así se puede resumir esta pobre Pedro. Tengo que limpiarle la imagen porque tú se la echaste a perder. Pero bueno, o sea, podemos... solamente para rematar la teoría de Peter, el principio de Peter es que la gente asciende hasta su nivel de incompetencia, güey. O sea, el tope de la gente, del ascenso de las personas es hasta su incompetencia.
Por eso estamos llenos a veces de... Eso sí estoy de acuerdo, sí. Ajá. Está bueno ese principio de Peter. Pero ¿sabes qué? El problema también es que la gente tiene el derecho a ascender, porque ese es un tema también aspiracional que tenemos que tratar de lidiar. Por ejemplo, si alguien desea ascender, debiera conocer con anticipación qué criterios o requisitos le piden para poder ascender. Entonces también es un tema de no haber difundido las características, ¿no? Por ejemplo, que esta persona debe hacer esto, experiencia en esto, visible, ¿verdad? Claro. Sí, tener como que todo para que se pueda preparar la persona. Básicamente una descripción del puesto. O sea, a lo mejor tener ese tipo de... El perfil. Ajá, el perfil de puesto te da las herramientas para que las personas que quieran ascender a ese puesto vean qué necesitan para llegar a ese puesto. O sea, si tú como empresario, como dueño de negocio tienes tu manual de procedimientos, tu manual de puestos, y en el manual de puestos tienes específicamente qué competencias necesitas, simplemente las personas pueden entender de esa manera qué necesitan para llegar a ese puesto o para tener una aspiración, una oportunidad de tener ese puesto dentro de la empresa, y al mismo tiempo pues tienes que hacer tú también tu convocatoria, ¿no? De selección, de reclutamiento. Ya ven, alumnos, mis alumnos ahorita están viendo justamente ese tema y a veces lo desestiman porque pues como no lo viven o como no lo ven, sienten que no es algo realista, pero ese pues es algo bien cotidiano. O sea, los alumnos de Jorge... El tema es que hay que vivirlo. Claro. A los alumnos de Jorge les tengo por aquí una oportunidad. Si comentan y nos mandan captura de que vieron todo este video, Jorge les va a dar un punto en su calificación final. Ahí nomás se las dejo votando. Ellos saben que ellos como quiera lo van a ver sin necesidad del punto. Le ponemos entre comillas 1 sobre 100, güey, para que no meternos en tantas broncas, güey. Pero bueno, o sea, ya si nos metemos ahora sí a la parte... ¿Te gustaría empezar con las habilidades técnicas? A ver. Que siento que es lo tuyo, siento que son el tipo de habilidades que... Puedo decir que dominas, porque al menos creo que En mi tema, claro que lo domino, pero fíjate que yo soy de las personas que no le gusta aprender de lo que sabe, sino de lo que no sabe. De hecho, cuando hice la maestría, yo entré y elegí la especialidad de finanzas. ¿A poco eres finanzas, güey? Su perra madre. Precisamente porque esa era mi debilidad. Si es que tienes alguna, güey. No, sí, claramente. Los números no se me dan. O sea, yo creo que quedé traumado de la secundaria. ¿Qué sacaste en matemáticas los 3 años? Sacaste 10, mamón, ¿para qué te haces? Sí, pero el problema es que sí tuve una circunstancia conflictiva con una maestra de aquel época. A ver, que no somos podcast de chismes, pero ¿qué tanto conflicto tuviste? ¿Llegaste a la violencia física, verbal, psicológica? Sí. Ay, híjole. Es que en aquella época a mí me gustaban mucho las matemáticas, pero esta maestra se enteró que yo iba al 3er grado y en la misma escuela estaban mis hermanas. Entonces mis hermanas pues eran muy buenas en matemáticas. Y esta maestra pues supo que ellas eran mis hermanas y tenía como una... ¿Cómo puedo decirlo? Como un estándar. Te tenía odio jarocho, como dicen para acá, güey. Una expectativa. Entonces, cuando llega un examen para un concurso de matemáticas tal cual, no paso. No te lo puedo creer, güey. ¿Cómo que tú no pasaste? No, o sea, no era de reprobar el examen. No, el concurso. No paso a la siguiente etapa. Pues no se me da. Y desde ahí fue muy complicado. Fue muy complicado porque sí como que pues el comportamiento pues sí fue difícil, la verdad. Y desde entonces no me gustan las matemáticas. Un buen psicólogo. Pero, espérame, antes de que entres, por eso entré a finanzas. Pero como sé que es mi lado débil,
precisamente para retarme a superar, digamos, esas situaciones, es que entré. Mira nomás, de lo que se entera uno, güey. Aunque parece, no eres perfecto, güey. No, pues yo nunca lo he dicho. Tú eres el que pregonas aquí en el canal y la gente ya debe decir, mira, este sangrón, pero pues no, pues nada que ver. Eres un hombre normal, diría Espinosa Paz. Mira, Espinosa Paz. Saludos al buen... Qué buen cantautor. Bueno, pregunta también, nada más entre paréntesis para el tema. ¿Qué te parece que sea Espinosa Paz? ¿Mejor cantante, mejor autor o mejor cantautor? Autor y compositor juntos, porque creo que también compone. Hace que mejor autor. Sí, ¿verdad? Tiene canciones muy pesadas, güey, muy buenas. Pero bueno, saludos al buen Espinosa Paz. Esperemos algún día esté aquí en el podcast para hablarnos de su carrera. Así decimos de todos y nunca nos han contestado a ninguno de esos. Pero seguimos ahí metiendo... La esperanza es el último que muere. Exactamente. Pero bueno, habilidades técnicas, Jorge. ¿Qué tipo de habilidades crees que sean las más necesarias en el contexto actual y específicamente en México? Pues es que ahora sí que depende de tu giro. Sí, ¿verdad? Sí, no podemos... Es que para estar las habilidades blandas, güey. Las blandas sí son... Aplican para todos lados. Sí, pero en habilidades técnicas, literalmente, o sea, tienen que ver con el giro del negocio. Por ejemplo, si tú hablas de que tu giro es un restaurante, la habilidad técnica clara es saber cocinar. O de preparar alimentos, manejo de alimentos, la refrigeración, ese tipo de cosas que tienen que ver con la actividad tuya. Eso serían las habilidades técnicas. En este caso del gerente, ¿verdad? Pues serían las habilidades en función de sus ocupaciones, sus funciones como tal. O sea, lo podemos resumir, y yo sé que a ti te gusta mucho que te resuma las cosas, güey. Como el aprender a la parte técnica del negocio. O sea, sí. Simplemente el conocer lo técnico. Y para esto se necesita, obviamente... Te voy a poner un ejemplo bien, a lo mejor muy específico, pero creo que a lo mejor puede ilustrar un poquito esta parte. En un lugar donde yo trabajaba, se dedicaba a la manufactura. Me encantaba que tenía un flujo, le llamaban. Y no era un flujo de trabajo, o sea, no era una referencia a un proceso, sino más bien al flujo del negocio completo, güey. O sea, flujo 1 se dedicaba a toda la parte de negociación y adquisición de nuevos proyectos. Flujo 2 se dedicaba a costear estos proyectos nuevos. Flujo 3 se dedicaba a diseñar estos procesos. Flujo 4 se dedicaba a ejecutar estos procesos. Y flujo 5 se dedicaba a entregar estos procesos. Entonces, a mí en lo personal... Esas son. Ajá, me gustaba mucho cómo la empresa tenía al menos en una parte conceptual, no, técnica también, cómo tenía definidos cada proceso, porque me decía, ok, ya entiendo yo que yo estoy en este flujo, entonces mis responsabilidades van en este nivel, con este tipo de trabajo. Entonces, a mí en lo personal me daba una claridad muy buena de lo que tenía que hacer. El problema, bueno, nada más para cerrar con la historia, era que pues no se enseñaba esto como como algo básico, como una filosofía de la empresa, sino más bien solamente se mencionaba como que la empresa tiene flujos. Pero la verdad, a mí en lo personal me daba mucha claridad y me metí mucho en eso. Y bueno, tú mencionas el proceso que tú seguías, ¿no?, dentro de la empresa. Pero también hay habilidades técnicas más genéricas también. Yo te diría el manejo de equipos, computadoras, máquinas, ¿sí? Este tipo de Tienes razón, vato. Herramientas, aplicaciones, etcétera, también entran como habilidades técnicas. Porque en su mayoría, muchos, bueno, no sé qué tantos empleos hoy en día, pero sí requieren de ley manejar al menos un nivel básico de ofimática, o sea, de Excel, de Word, de PowerPoint, si te vas a lo básico. Si me permites meterme también algo más, hasta Canva hoy en día se está institucionalizando bastante. Y súper inteligencia artificial, vato. Creo que ahorita
Esa sería una nueva habilidad técnica. Sí, o sea, el manejo de las inteligencias artificiales y no solamente las generativas de texto como estamos acostumbrados, sino en general. Y no sé si la programación sigue por ahí o ya entró en una recesión por la IA, pero tal vez creo que también fundamentos de programación. Para un nivel gerencial no estoy tan seguro que pudiera ser tan necesario. No, eso va más a lo técnico, pero a lo... Sí, a lo técnico, pero tiene que ver con los operativos en sí mismo, ¿eh? Pero todo este dominio de habilidades de manejo de equipos, de máquinas, etcétera, conocimiento de tu área de especialización, se le llaman habilidades técnicas. Ahora bien, como en mi caso que te decía con el tema de las finanzas, yo tengo habilidades técnicas claras, pero también hay habilidades conceptuales y aquí es la otra categoría, donde ya entra la cognición. El pensamiento, por ejemplo, matemático, que es justamente, digamos, mi debilidad, ese sería parte de una habilidad conceptual, ¿verdad? Todo el razonamiento lógico, generación de alternativas para tomar una decisión acertada, ¿sí? Cosas que requieren pensamiento, creatividad, por ejemplo, que conduce después a la innovación. Eso también es importante. Y eso en manos de un gerente, pues es relevante porque, como ya lo mencioné, las circunstancias de adversidad se presentan de manera frecuente. Puede haber una crisis, desde una crisis muy pequeñita a una crisis muy grande. De repente, un día te puedes quedar sin dinero para pagar la nómina, o de repente un día llega que yo no lo quiero, otra pandemia y te cierran el negocio, ¿verdad? Y ante esos eventos tienes que saber cómo actuar. Y el pensamiento crítico también, o sea, hay una frase muy buena, la dije hace poco en un curso que tuvimos, la fortuna de estar tú y yo, la frase de que existe gente que sabe hacer los números, existe gente que sabe interpretar los números, pero aquellos que saben interpretar y hacer los números, esas son las personas que están bien metidas y que tienen esta visión holística o esta habilidad completa del negocio. Y no me refiero solamente a números de matemáticas, güey, sino en general al entendimiento del negocio. Ay, me dio mucha risa cuando en el curso dijiste que no tiene mucho que ver con esto, pero que dijiste que te caían muy mal las personas que decían catálogo a catálogo. Güey, había como 5 señoras, güey. Y afirmo y repito, me caen bien mal, Digo, a lo mejor me cayeron bien ahí, pero... Güey, ¿por qué dicen catálogo, güey? Es catálogo, o sea, es súper sencillo decir catálogo, güey. Y las corriges y no, es catálogo. Catálogo, no es catálogo, es catálogo. Sí, siento que fonéticamente se pierden después de la cata. Ahí ya no... Como que ya no hilan, güey. Pero bueno, un saludo a todas las personas que dicen catálogo. Ojalá y les caiga mal la cena de hoy. No, a los que dicen catálogo. Y a los que dicen catálogo que les caiga muy bien la cena de hoy. Pero bueno, ¿dónde aplican estas habilidades conceptuales más? Creo que las requieren más los gerentes de nivel medio y de nivel alto. O sea, saber conceptualizar y saber pensar abstractamente respecto a los conceptos del negocio. Creo que en general es una característica que sí o sí tienen que tener las personas que están o aspiren a estar dentro de puestos gerenciales o de puestos altos, güey. Pobre Pedro, le faltó esas. No, Pedro y Pablo. Me hace que Pablo fue el que sí las tenía, güey. Ya ves que Pedro y Pablo eran hermanos. Exactamente. ¿Crees que también la creatividad entra dentro de este punto de habilidades conceptuales? Por supuesto. La creatividad es la plasticidad del cerebro para generar nuevas ideas. Esa plasticidad puede ser estimulada con diversas herramientas. Pero el problema es que pues no todas las personas tienen creatividad. De hecho, hay un diagrama de Venn. Realmente no me acuerdo bien cuáles son los elementos. Aquí lo buscamos y Rol lo pone. ¿Qué es el diagrama de Venn de la creatividad? Lo pones, ojete. Aquí lo pones, güey. No me vas a ver como pendejo otra vez poniendo aquí el dedo.
que es el pensamiento creativo. Es decir, algunas personas tienen la cualidad de razonar, ¿verdad? De tener ideas. La otra me parece que es la motivación, que le interese generar la idea. Y por ahí me falta un elemento, pero son tres circunstancias que se presentan para que surja la creatividad. Creo que es la formación, me parece. No me acuerdo cuál es la condición. Aquí lo estoy buscando, güey. Uh-huh. Pero hay personas que no ocupan que estimular la creatividad porque por naturaleza lo tienen o por su aprendizaje durante su vida, en su crecimiento, le formaron o le forjaron para que generara ideas nuevas. Eso es difícil, ¿eh? Creo que la gente que tiene TDAH es más susceptible a ser más creativa, ¿no? Mira, yo no sabría decirte porque no es mi especialidad, el tema es de psicología, pero creo que es un activo, incluso puede ser considerado una ventaja competitiva, una persona creativa. Y si esto llegue al gerente en sí mismo, pues obviamente que va a hacer iniciativas interesantes y pues va a hacer que el negocio compita mejor. Exactamente, güey. Siempre te digo exactamente cuando ya quiero cortar el tema, güey. No sé, te lo tengo que confesar. Pues sí. ¡Ey! Oh, está cabrón, dicen también algunos. Creo que también otra parte de las habilidades conceptuales, y creo que por aquí entra también, es la parte de obsolescencia, ¿no? Ah, no es cierto, eso entra en las técnicas. El quedarte obsoleto, güey. Creo que también es parte, y no solamente laboral, sino humana, de no quedarte con los mismos conceptos o no quedarte con los mismos conocimientos con los que saliste de la prepa, de la secundaria, de la carrera, no sé. Sino irte actualizando, formando. Eso es más técnico. Sí, ¿verdad? Porque imagínate que nos quedáramos con lo que nos enseñaron a ti y a mí en la licenciatura, que fue hace, ¿qué? 10 años casi. Estamos bien viejos, güey. No, hace más, ¿no? Su madre. Sí, bueno, en mi caso sí hace más. Yo salí en 2014. Ah, no, pues tú apenas. Yo salí en el 2011. Imagínate que había hecho el vato, yo salí en el 1992. Pues son 3 años de diferencia, pero sí. O sea, yo lo veo más en el tema de marketing. Que, por ejemplo, hace poco hice algunas certificaciones. Y la misma certificación me dice que son 1 año nada más de validez. Y que después del año, si las quiero otra vez volver a certificar, tengo que volver a hacer el examen. Porque cambia tanto, güey, de un año para otro, al menos el marketing. Que conceptos que a lo mejor, no sé, hace 3 años que eran del boom, y ahorita ya no se utilizan tanto, o ya quedaron obsoletos, o ya quedaron a lo mejor fuera del uso común. Y creo que es parte también de en general cómo debemos de llevar la vida a las personas. Pero bueno, regresando, eso es en la parte técnica y no en la parte conceptual que estamos hablando. Sí, la conceptual no se adquiere así nada más. Este es un tema, te repito, es un tema de mental, de formación, de pensamiento, que es mucho más abstracto que lo técnico que se puede aprender en un curso, por ejemplo. Consejos entonces para ser más conceptuales. ¿Qué consejo le darías a las personas para que fueran más conceptuales? Por ejemplo, utilizar herramientas para la creatividad, como por ejemplo el pensamiento lateral. Ese me encanta porque es seguir, más bien es no seguir los patrones que todo el mundo sigue. Si todo el mundo, por ejemplo, abre un negocio en este giro, pues tú no eres el mismo negocio, vete por otra vía, tal vez modificando el que ya existe. Ok. La otra hay herramientas como el análisis morfológico, que es descomponer un problema en partes y luego como generar ciertos atributos o características del problema. Ya cada una le pones ejemplos y unes los ejemplos de tal manera que sacas una solución que no te imaginas. Puedes sacar una infinidad de soluciones simplemente con hacer mezclas entre los ejemplos. Por decir algo. La otra es el método, el 5W1H, que es, si no sabes definir un problema, pues
pues utiliza las palabras en inglés. El Five Whys o el 5 porqués, si lo traducimos al español. Ajá, que es el what, when, where, why, who y el how. Esto es para definir un problema, ¿verdad? Güey, estoy seguro que la gente te escuchó los tres y dijeron, no mames. Así nomás, güey. ¿Cómo voy a aplicar eso en mi negocio, güey? ¿Cuál? Cualquiera de los tres. De hecho, deberían de estar dentro de la lista de los cursos para suscriptores. No son suscriptores, ¿cómo son? El de pensamiento lateral es poderosísimo. A mí me encanta. Miembros. Ese. Yo te voy a dar uno más sencillo, güey. Uh-huh. Coman bien. Así de fácil, güey. Eres lo que comes a un nivel ya más, no quiero llamar biológico, sino también mental. Con las teorías estas de la microbiota y todo esto. Hablan de que tu pensamiento a veces depende también de la salud de tu sistema gastrointestinal. O del sueño también. Sí, o sea, comer bien, dormir bien y leer, güey. Creo que esas tres cosas, si no nos queremos... Digo, o sea, no digo que lo que comentaste tú no sean buenos consejos, por supuesto. Son consejos muy aplicados. Pero creo que para un nivel más, a lo mejor del principio de cómo empezar a ser más críticos o más conceptuales. Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y leer. Con esos 4, vámonos. Y a lo mejor otro más. Pero creo que con estos... Creo que podemos definir el principio o mejor el parteaguas de una persona que puede empezar a tener mejor pensamiento, mejores ideas, mejores decisiones. Me parece bien. Sí. Me parece correcto. Como dirás tú, exactamente. Ey. Increíble, ya mis técnicas ya no son así. Ya no son secretas, güey. Ya no son habilidades secretas. Bueno, y por último... Las habilidades humanas. Habilidades humanas. ¿Más fáciles o más difíciles que las otras dos? Es que todas tienen su complejidad, pero estas sí tienen un... El problema de las humanas es que no nada más dependen de ti. Dependen de cómo las otras personas reaccionan a tus comportamientos. Que si bien los puedes regular para llevarte mejor con la gente, pues siempre vas a ser fichita para alguien. Entonces, te digo, es un tema que es más difícil en el sentido de que no nada más depende de una persona. Pero obviamente que un gerente debe tener este tipo de habilidades porque tiene que manejar personas, maneja equipos de trabajo y saber llevarse bien, saber lidiar con ellos, saber estimularlos, motivarlos. Estas condiciones son relevantes. El problema es que son tan, digamos, tan cotidianas o tan regulares en el trato de la gente que a veces son temas que los gerentes no se atreven a estudiar o no toman cursos para eso. Prefieren tomar cursos técnicos a que te digan cómo llevarte con las personas, cómo tratarlas. Y creo que eso se está dejando atrás y es algo importante. Te voy a decir una frase y voy a mamonear un poquito, güey. Así como tú mamoneas con tu doctorado y la maestría. Que nunca lo menciono yo, pero... En mi tesis puse una frase muy buena. Para mí muy buena. Que dice que el éxito de una persona se puede medir en función de su habilidad de liderazgo. Y tomándolo en cuenta el liderazgo como una habilidad personal, no solamente como una habilidad gerencial. ¿Por qué? Porque el liderazgo te desarrolla esta parte humana que muy probablemente no se desarrolle normalmente o cotidianamente, como son habilidades de comunicación, habilidades de dirección, habilidades también de escucha activa, comunicación asertiva, todo ese tipo de habilidades que yo creo, humildemente, en mi opinión, diría alguien por allá en el rancho, que alguien que tiene las habilidades técnicas bien desarrolladas, las habilidades conceptuales bien desarrolladas, si no tiene habilidades humanas, no va a pasar, güey. Pues no, porque pues es que una empresa no depende nada más de uno. Exactamente. Va a llegar a un punto, güey, en el que va a tronar, en el que como el pobre Pedro, háganle caso a Pedro, al caso del vendedor. Pedro. Ah, qué buena rola. Oye, no van a censurar tú, Raúl, ahí por eso de los derechos.
Le pones... ¿Que era una ranita? No, que era el video de esa canción. Ah, no, era un mapache, güey. Le pones al mapache para... Pero creo que ese tipo de habilidades... Sí, definitivamente tienen... Creo que te dan el plus para avanzar en tu carrera profesional. Definitivamente creo que alguien que no tiene habilidades sociales puede estar muy bien en puestos de bajo nivel dentro de cualquier empresa. Pero alguien que tiene habilidades sociales puede ir subiendo y puede ir subiendo mucho más rápido que alguien que las tenga no tan desarrolladas. Y a lo mejor hablamos en general, muy en general de las habilidades sociales, pero bueno, podemos hablar básicamente de algo como comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Pues simplemente aprender a comunicar eficazmente el mensaje que quieras dar. Y asertivamente es esta opción de... o esta particularidad de que no es solamente comunicar por comunicar, sino con una estructura bien definida de cómo pasar el mensaje. Yo, mira, quiero hacer 2 comentarios. Échalos, güey. El primero de ellos es que las habilidades gerenciales no son propiamente cualidades que tienen los gerentes que estén actualmente en un puesto, sino son habilidades que se pueden presentar en cualquier persona de cualquier nivel de la empresa que le darían la oportunidad de ser un buen gerente, ¿verdad? Incluso una persona que no esté trabajando, pero que tenga esas habilidades, si llega a integrarse a una empresa, puede ser un buen gerente. Tienes toda la razón, las habilidades sociales son importantes. Y mi segundo comentario tiene que ver a qué tan importantes son, porque digo, no es por generar conflicto, pero es una situación que vivimos por lo menos aquí en México y seguramente en Latinoamérica. Es que yo he escuchado mucho la frase que, por ejemplo... El que mucho abarca, poco aprieta. No. No. Que la gente que mucho estudia no logra tanto respecto a aquella gente que se sabe relacionar. Haz contactos, güey. ¿Cómo me lo repetían a mí en la carrera? Haz contactos. Y eso es justamente, digamos, el nivel de importancia que tienen las habilidades humanas. Sí, porque las habilidades técnicas se aprenden en la escuela, se aprenden en todos lados. Pero cuando no te sabes interrelacionar, digamos que limitas tus propios alcances. Porque no únicamente te vinculas con el trabajador, también te vinculas con tu grupo de interés, ¿verdad? Con gente fuera de tu negocio. Entonces, en las escuelas o por ejemplo en México, las habilidades humanas es lo que ha hecho que la gente llegue en muchas ocasiones a puestos altos, ¿eh? Exactamente. Y creo que también, o sea, creo que alguien que tiene habilidades conceptuales, habilidades humanas desarrolladas y no tan técnicas, creo que puede ser lo suficientemente inteligente para entender cuáles son sus áreas falaces o áreas débiles, como comentas tú, y saber que si yo no sé hacer algo, me rodeo de gente que lo sepa hacer. O sea, a lo mejor tenemos el ejemplo de los asesores en algún lado. O sea, ¿sabes qué? Me dieron un puesto de esto, o sea, necesito un asesor, necesito al menos rodearme de gente. Y si el negocio no paga un asesor, tú mismo buscar ese asesor, pero por la parte personal. O sea, creo yo, todas son importantes. Creo que si podemos ir concluyendo algo de este tema, es que las habilidades gerenciales, o los 3 tipos de habilidades gerenciales, que los ponemos aquí, Raúl, por favor, me vas a hacer quedar mal otra vez, güey. Que son técnicas, humanas y conceptuales. Creo que ambas son como las llantas de un carro de 3 llantas. Raúl, se me hace que tú eres Pedro. Porque te está dice cosas de este Kevin. Dejando mal a Pedro, mira, está dice Raúl. Pero Raúl... Te digo Pablo para que entiendas Pedro. Ah, también buena frase. Te digo Pablo para que entiendas Pedro. Nah, ¿cómo crees? Pero sí, o sea, yo creo honestamente que
las habilidades en general, habilidades gerenciales hablando, son como las llantas de un triciclo, si quieres llamarlo de alguna manera. Pero que si una va baja, a lo mejor pueden puedes andar un rato en el triciclo. A ver, inténtale. Pero eventualmente te vas a caer. No, para eso digo, eventualmente te vas a caer y pues no es el caso. Creo que tienes que tener al menos las 3 bien desarrolladas o en un nivel mínimo aceptable. Sí, tiene que haber un equilibrio. Exactamente, porque si te le das mucho de un lado, pues a lo mejor dejas otros. Pero sí creo que las humanas y conceptuales son las que con las que uno debe iniciar, y las técnicas se aprenden. O sea, las humanas es que te enseñan a lidiar con la gente, las conceptuales te enseñan a pensar, y pensando y lidiando aprendes lo demás. Que creo yo que se pueden lograr las 3 en función de cierto orden. Pero no enfocarnos nada más en unas, porque ahí sí nos estamos limitando. Tenemos que enfocarnos en las 3, Rosita. Si toman un curso este mes de habilidades sociales, el siguiente tomen algo que tenga que ver con la parte técnica de su trabajo. Marketing digital, por ejemplo. Exactamente. Como tus temas. Es más, sí, suscríbanse aquí al canal de socios. Les prometemos en un día no muy lejano tener por ahí contenido que les va a ayudar a ser mejores personas, mejores trabajadores, mejores amigos también. Eso. Ajá. Pero bueno, gente, pues no sé si quieres agregar algo más, Jorge. Pues no, pues nada más, digo, ya cerrando, agradecer la sesión del día de hoy y también pues a invitar a la gente a que se suscriba a nuestro canal, le dé clic a la campanita para que reciban notificaciones, que comparta, ¿verdad? Para que la gente, sus cercanos conozcan, que utilicen de una vez las habilidades humanas compartiendo y que nos digan qué temas quieren. Sí, gente, pues un placer también estar aquí el día de hoy. Por favor, no digan catálogo, es catálogo. Si no, van a agregarse a mi lista de enemigos. Pero bueno, ya dejando de lado la broma. Un placer estar aquí y ojalá y les sirvan estos consejos. Los tocamos de una manera muy general. Obviamente, déjenos en los comentarios si ustedes tienen algún conocimiento, algún caso práctico que les haya pasado de alguna de esas habilidades. Y bueno, igual que Jorge, pues desarrollenlas, busquen de alguna manera seguir cultivándose. Aprendiendo. Sí. Y si no saben cómo empezar, empiecen durmiendo temprano, comiendo bien, leyendo y haciendo ejercicio. Exactamente. Hasta la próxima. Hasta luego.